Soy Sofía. Tengo 27 años y vivo sola en un apartamento pequeño, pero cómodo, en el quinto piso de un edificio antiguo. El vecindario es tranquilo y la mayoría de los residentes son ancianos o familias que rara vez hacen ruido. Al lado de mi apartamento hay un apartamento vacío desde hace meses. El antiguo residente se mudó a otro estado y, desde entonces, nadie lo ha alquilado. El dueño del edificio me aseguró que nadie tiene acceso al lugar y nunca he visto nada sospechoso. Me gustaba la idea de no tener vecinos al lado. Menos ruido, menos dolores de cabeza. Al menos eso era lo que pensaba, hasta aquella noche. Una noche que todavía me pone los pelos de punta solo de recordarla. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando desperté con un sonido extraño proveniente del apartamento vacío. Al principio, pensé que era cosa de mi imaginación, algún ruido de las cañerías o de la estructura del edificio. Pero, a medida que pasaban los segundos, se hizo imposible ignorarlo. Era el sonido de algo pesado arrastrándose, como un mueble raspando el suelo. El sonido resonaba por el pasillo, amortiguado por la pared delgada que separaba mi apartamento del otro. Luego vinieron los pasos. Pasos lentos, pero firmes. Ese tipo de sonido que no quieres escuchar viniendo de un lugar que debería estar completamente desocupado. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me obligué a levantarme de la cama. Caminé hasta la pared de al lado y apoyé mi oído. Silencio. Un silencio tan absoluto que me hizo dudar de lo que acababa de escuchar. ¿Tal vez estaba soñando? ¿O mi mente me estaba haciendo una mala jugada? Me quedé allí quieta, intentando convencerme de que era solo el edificio asentándose, tal vez alguna tubería vieja vibrando dentro de la pared. Pero entonces vino el susurro. Débil, casi imperceptible, pero cercano. Me alejé de la pared de golpe, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Eso no era normal. Eso no podía ser normal. Corrí hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera, intentando ver si había alguna luz encendida en el apartamento de al lado. Nada. Todo completamente oscuro. Tomé el celular y, sin pensarlo 2 veces, marqué el número del administrador. Respondió con la voz ronca y somnolienta, claramente molesto por haberlo despertado. «¿Hay alguien en el apartamento de al lado?», le dije, intentando controlar el temblor en mi voz. Escuché muebles arrastrándose, pasos y un susurro. Del otro lado de la línea, hubo una pausa demasiado larga para mi gusto, antes de que soltase un suspiro. «Sofía, eso no es posible. Ese apartamento está vacío desde octubre. Nadie tiene la llave, excepto yo, y te aseguro que nadie ha entrado allí». Un escalofrío me recorrió el estómago. Sabía lo que había escuchado. No era imaginación. El sonido de los pasos, el arrastre de los muebles, el susurro, todo era real. Pero, ¿cómo podía haber alguien dentro si el lugar estaba cerrado? Mis manos sudaban y la lógica comenzaba a desmoronarse ante lo que acababa de vivir. Colgué el teléfono sin saber qué pensar. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas, tal vez algún vecino tuviera acceso sin que el administrador lo supiera, tal vez era un indigente que había logrado entrar por alguna ventana. Pero ninguna de estas posibilidades tenía sentido. La puerta siempre estaba cerrada y el edificio no tenía puntos de entrada fáciles. Estaba escuchando todo del otro lado de la pared. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea: si había algo allí dentro, necesitaba una prueba. Tomé mi celular, abrí la aplicación de grabación y me acerqué a la puerta del apartamento vacío. Con extremo cuidado, deslicé el dispositivo por el espacio inferior de la puerta y presioné grabar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperé 1 minuto, tal vez 2. El pasillo parecía más frío de lo normal, a pesar de que no había ventanas abiertas. El silencio era absoluto, tan denso que me hizo dudar de si grabaría algo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, tomé el celular de nuevo y corrí de vuelta a mi apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Me senté en el sofá, mis manos temblaban mientras aumentaba el volumen del celular y presionaba reproducir. Al principio, solo el sonido de mi propia respiración. Luego,
un crujido distante, como madera chirriando. Más silencio. Ya estaba a punto de rendirme, cuando, de repente, llegó. Un sonido amortiguado, un susurro arrastrado, que hizo que mi sangre se helara. Sofía. Solté el celular en el sofá y retrocedí como si fuera a explotar. Mi nombre. Eso susurró mi nombre. No era un ruido indistinto, no era mi mente jugándome una broma. Era una voz. Débil, rasposa, casi como si hubiera sido dicha directamente contra el micrófono, pegada al suelo. Mi respiración se cortó y se volvió entrecortada. ¿Quién estaba allí dentro? ¿Cómo sabía mi nombre? Mis ojos se movieron hacia la pared que separaba mi apartamento del vacío de al lado. La idea de que alguien o algo estuviera a pocos metros de mí, en la oscuridad, me hizo sentir mareada. Necesitaba salir de allí. Mi instinto me gritaba que tomara mis cosas y me fuera, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. El tiempo pasó, pero no pude moverme. La sensación de ser observada crecía, un peso invisible en el ambiente. Tomé el celular nuevamente, dudando. ¿Debería llamar a alguien? ¿A la policía? Pero, ¿qué les diría? ¿Que un apartamento vacío había susurrado mi nombre? Como mucho, me mandarían a dormir y a buscar un terapeuta. Mi única opción era confirmar si la puerta del apartamento al lado seguía cerrada. Tomé mi llave, respiré profundamente y caminé de vuelta al pasillo. Cada paso parecía resonar en el silencio. Cuando me detuve frente a la puerta, una nueva ola de frío me invadió. Puse la mano en la manija y giré lentamente, sin esperar realmente que cediera. Y fue entonces cuando lo sentí. Una leve resistencia, seguida de un clic suave. La puerta, que debería estar cerrada desde hace meses, se abrió sola, revelando una oscuridad densa frente a mí. Todo en mí gritaba para no entrar, para simplemente cerrar la puerta y hacer como si nada de eso estuviera pasando. Pero me quedé allí, inmóvil, sintiendo el aire frío que salía del apartamento vacío. El olor era extraño, una mezcla de madera húmeda. Mis ojos intentaban adaptarse a la oscuridad del lugar. Quería ver algo, cualquier cosa, pero la negrura era total. Tragando saliva, di un paso hacia adelante, manteniendo una mano firme en la manija. Fue entonces cuando lo sentí. Un soplo de aire caliente pasó por mi rostro, como si alguien estuviera allí mismo, observándome de cerca. Mi cuerpo entero se erizó y retrocedí por instinto puro de supervivencia. Mi pie chocó contra algo en el suelo y un crujido fino cortó el silencio. Me giré para correr, pero antes de poder dar un paso más, la puerta se cerró con fuerza detrás de mí. El sonido resonó por el pasillo, y por un segundo, pensé que todo el edificio lo había escuchado. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta. No podía ver nada, pero lo sentía. Una presencia. Una presión en el aire, como si el mismo espacio estuviera cediendo alrededor de algo invisible. Mis dedos temblaban al buscar la manija a ciegas, pero parecía fría e inmóvil, como si estuviera pegada a la puerta. Estaba atrapada. Y entonces, en medio de esa oscuridad asfixiante, vino el sonido más aterrador de todos. Pasos. Lentos, arrastrados, viniendo desde el fondo del apartamento. Y venían en mi dirección. Y no podía respirar. Mis piernas estaban pegadas al suelo, atrapadas por un miedo primitivo que nunca antes había sentido. Los pasos continuaban, lentos, precisos, como si quien o lo que estuviera allí supiera exactamente dónde me encontraba. El aire a mi alrededor parecía más denso, casi sólido, como si algo invisible se estuviera acercando, tomando forma. Intenté abrir la puerta de nuevo, tirando de la manija con fuerza, pero no se movía ni un milímetro. Mi pecho subía y bajaba rápido, y mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Entonces, ocurrió lo peor. A pocos pasos de mí, el suelo crujió, y un susurro resonó en el aire, tan cerca que sentí la vibración en mi cuello. «Sofía», grité. Fue un grito puro, desesperado, que pareció desgarrarme la garganta. En el mismo instante, la luz del pasillo parpadeó afuera,
y la manija se calentó de repente, como si algo finalmente hubiera cedido. Con un tirón desesperado, la puerta se abrió, y me lancé afuera, cayendo de rodillas en el suelo del pasillo. Detrás de mí, el silencio. Un vacío absoluto. Cuando miré hacia atrás, la puerta estaba entreabierta, y dentro del apartamento, nada. Solo oscuridad, profunda e impenetrable, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Cerré la puerta con toda mi fuerza y corrí de vuelta a mi apartamento, asegurándome de trancar todo detrás de mí. Me senté en el suelo de la sala, temblando de pies a cabeza. El celular seguía en mi mano, la pantalla encendida. La grabación seguía reproduciéndose. Pero, en lugar del silencio que esperaba, un último sonido llenó el ambiente. Una risa débil, apagada, del otro lado de la pared. Lancé el celular lejos, como si eso pudiera contaminarme de alguna forma. La risa seguía resonando en mi cabeza, baja, provocadora, como si supiera que la estaba escuchando. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía qué hacer. No había a quien llamar, el administrador ya había dicho que nadie entraba en ese apartamento desde hacía meses. ¿Cómo podría explicarle eso a alguien sin parecer completamente loca? Me quedé allí, acurrucada en el suelo de mi sala, sintiendo ese miedo asfixiante consumir cada parte de mí. El tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, hasta que finalmente el agotamiento me venció. Cuando desperté, la luz del día ya inundaba la habitación y todo parecía normal. Pero yo sabía que no lo era. Ese mismo día, empacó mis cosas y me fui. Le avisé al administrador que no me quedaría más allí, inventé una excusa cualquiera y desaparecí. Nunca volví a ese edificio, nunca más pasé por esa calle. Y, para ser sincera, hasta el día de hoy no sé qué ocurrió esa noche. Pero hay algo que me atormenta hasta hoy. Unas semanas después, mientras limpiaba la galería de mi celular, encontré el archivo de audio de esa noche. No tuve el valor de escucharlo de nuevo, pero algo llamó mi atención. El nombre del archivo. En lugar de mostrar solo la fecha y la hora de la grabación, como de costumbre, tenía un nombre diferente. Un nombre que yo no escribí. Estoy aquí. Trabajo todo el día, llego a casa agotado, ceno lo que sea y caigo rendido en la cama. Pero esa mañana de martes, algo me incomodó de una manera extraña. Mi reloj de pared, ese viejo de madera que heredé de mi abuelo, estaba adelantado 15 minutos. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Tal vez una falla, una pila baja, alguna interferencia extraña. Ajusté la hora y seguí mi día. Pero al día siguiente, el reloj estaba adelantado de nuevo. Exactamente 15 minutos. Empecé a ponerme intrigado, porque nunca había tenido problemas con ese reloj. No era digital, no tenía conexión con nada. Era simplemente un reloj común. Al tercer día, cuando vi que estaba adelantado nuevamente, un escalofrío recorrió mi espina. Me acerqué a él, lo saqué de la pared, revisé por detrás, cambié las pilas. Nada parecía estar mal. Aún así, lo dejé apagado esa noche, solo para probar. A la mañana siguiente, lo volví a encender y lo revisé, estaba bien. Todo bien, problema resuelto. O al menos eso fue lo que pensé. Porque el jueves, me desperté y allí estaban esos 15 minutos extra. ¿Cómo? Si lo había apagado. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Mi casa estaba normal, todo en su lugar. No parecía haber señales de que alguien hubiera entrado. Pero entonces, me vino una idea absurda, ¿y si alguien estuviera entrando aquí mientras yo dormía? La idea de que alguien pudiera estar entrando en mi casa sin dejar rastro me dejó inquieto todo el día. Pasé la noche siguiente en alerta, tratando de escuchar cualquier ruido extraño. Pero la madrugada fue silenciosa, solo el sonido ocasional de los autos en la calle y el viento golpeando contra las ventanas. Por la mañana, miré el reloj y allí estaban esos malditos 15 minutos adelantados. De nuevo. Mi estómago dio un vuelco. Esto no tenía sentido. Si fuera un defecto, el tiempo debería variar. Pero no.
Siempre 15 minutos exactos. Tenía que ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Entonces, el sábado, fui a una tienda de electrónicos y compré una cámara de seguridad sencilla. La instalé en la sala, apuntando directamente al reloj. Me sentí algo tonto haciendo eso, pero la incomodidad ya se había convertido en paranoia. Antes de dormir, revisé las cerraduras de la puerta 2 veces y coloqué una silla contra ella. Si alguien entraba, los abría. Me desperté ansioso al día siguiente e inmediatamente fui a revisar la grabación. Avancé las horas hasta llegar a media madrugada, esperando ver algún defecto mecánico, alguna falla que justificara esto. Pero entonces, vi algo que hizo que mi sangre se helara. La imagen estaba clara. Alrededor de las 3:47, la perilla de la puerta de la sala se movió lentamente. Luego, la puerta se abrió, sin un solo sonido. Una figura entró, pero no como alguien abriendo y cerrando la puerta normalmente. Ya estaba dentro de la sala cuando la puerta se movió. Era como si hubiera atravesado la madera. Mis ojos se abrieron como platos. El intruso era alto y delgado, vestía ropa oscura y caminaba de manera lenta, calculada. Fue directo al reloj. Pero lo más extraño de todo, no lo tocó. La figura permaneció frente al reloj durante unos segundos, inmóvil. Y entonces, las manecillas comenzaron a moverse solas. No fue un ajuste gradual, como si alguien girara las agujas manualmente. Las manecillas saltaron hacia adelante, adelantándose exactamente 15 minutos, como si obedecieran una orden invisible. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Pausé el video, retrocedí y lo volví a ver. No importaba cuántas veces lo repitiera, nadie tocó el reloj. El ser solo permaneció allí, quieto, y eso sucedió. Luego, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y se fue por el mismo camino. Pero había algo aún más aterrador. En la grabación, la puerta nunca más se movió. Entró, pero nunca salió. Me aparté de la pantalla. Miré alrededor de la sala como si esperara verlo allí, parado en una esquina, observándome. Pero todo parecía normal. El silencio del apartamento nunca me había parecido tan pesado. ¿Estaba aún aquí? Una idea me atravesó la mente y me hizo temblar de pies a cabeza. ¿Y si nunca se fue? Salté de la silla y corrí a revisar cada rincón de la casa. Miré debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Nada. Pero de alguna manera, eso no me calmó. ¿Por qué si esa cosa entró sin abrir la puerta y alteró mi reloj sin tocarlo, qué más podría hacer? Quería salir de allí. Tomar mis cosas y correr, encerrarme en un hotel, hacer como si nada de esto estuviera pasando. Pero ¿y si eso me seguía? ¿Y si ya estaba conmigo mucho antes de lo que imaginaba? Me senté en la cama, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Por qué el reloj? ¿Por qué siempre 15 minutos? ¿Qué significaba esto? Mi mente giraba, pero nada tenía sentido. Fue cuando un detalle me golpeó, 3:47. Era exactamente esa la hora en que la figura apareció en el video. Hice los cálculos en mi cabeza y me di cuenta de algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. 3:47 más 15 minutos. 4:2, una hora sin ningún significado aparente, pero que me dejaba con una sensación terrible. Como si fuera una advertencia. Pasé el día siguiente sin apartar los ojos del reloj. Marcaba el tiempo correctamente, sin adelantar. Tal vez la cosa solo aparecía de madrugada. Tal vez solo necesitaba recordarme que estaba allí. Sin embargo, cuando cayó la noche, el miedo me golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo iba a dormir sabiendo que esa cosa podría estar aquí ahora mismo, en algún rincón que no podía ver? Y lo peor de todo, si ya venía desde hacía más tiempo. Tomé mi celular y, con los dedos temblorosos, deslicé por los archivos de la cámara. Los videos estaban todos allí, organizados por fecha. Abrí la grabación de la noche anterior. Luego la de la otra. Y la de la otra. Y fue ahí cuando me di cuenta de la verdad, y mi cuerpo entero se congeló. Esto no había pasado hace una semana. Esto había estado pasando durante meses. Tal vez incluso más.
En cada una de las grabaciones antiguas, ese ser aparecía a la misma hora, 3:47, y se quedaba allí, inmóvil frente al reloj. Toda maldita noche. Siempre el mismo movimiento, siempre los mismos 15 minutos. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo nunca noté nada extraño, ningún ruido, ninguna señal de que algo estaba mal? La respuesta llegó con una claridad perturbadora, porque eso era lo que él quería. No sabía lo que eso significaba, pero sentía en lo más profundo de mi estómago que no era solo un error extraño en el tiempo. Era un patrón, un mensaje, algo que se estaba preparando. ¿Qué? ¿Para qué? No quería descubrirlo. Apagué la computadora de un golpe y comencé a meter ropa en una mochila. No iba a pasar otra noche allí. Llamé a un amigo y le inventé cualquier excusa, solo quería un lugar donde no estuviera solo. Pero cuando miré el reloj, mi corazón casi se detuvo. Estaba adelantado 15 minutos. Lo más extraño de todo es que no había dormido aún. Eso nunca pasaba antes del amanecer. Pero ahora estaba pasando. Como si algo hubiera cambiado. Como si hubiera notado que yo sabía. Y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que no tenía más tiempo. Necesitaba salir de allí. Ahora. Corrí hacia la puerta con la mochila al hombro y las llaves en la mano, pero cuando giré la manija, no se movió. Me congelé. Tiré con fuerza. Nada. La cerradura no solo estaba trancada, parecía sellada. Fui hasta las ventanas, intenté abrirlas, pero era como si estuvieran fundidas al marco. El aire se sentía pesado, denso, como si la casa me estuviera reteniendo dentro. Mi celular temblaba en mi mano mientras intentaba llamar a alguien, a cualquiera. Pero la pantalla se congeló en el instante en que presioné el botón de llamada. El visor parpadeó y, de repente, un sonido empezó a salir del altavoz. Un zumbido débil, interrumpido por un susurro lejano. La voz murmuraba algo que no lograba entender, pero era constante, rítmica, casi como una cuenta regresiva. Quería arrojar el celular lejos, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces, de la nada, el reloj empezó a girar solo. No solo unos minutos, las manecillas giraban desenfrenadamente, como si el tiempo estuviera siendo devorado. Toda la sala parecía girar con él. Mis ojos ardían, mi cabeza latía con fuerza, y un terror primitivo se apoderó de mí. Sabía que, si dejaba que ese reloj completara su giro, algo horrible sucedería. Algo peor de lo que mi mente podía concebir. Así que hice lo único que se me ocurrió. Corrí hacia la pared y arranqué el reloj con ambas manos, arrojándolo con fuerza al suelo. El vidrio estalló, los engranajes saltaron por el aire, pero las manecillas seguían girando. No era solo un objeto, era algo vivo, palpitante. Agarré un pedazo del vidrio roto y, sin pensar, lo hundí en el interior del reloj, tratando de destruir cualquier mecanismo que aún no moviera. El zumbido en mi celular se hizo más fuerte y los susurros comenzaron a convertirse en palabras fragmentadas. Tiempo. Está. Casi. No quería escuchar el resto. Con toda la fuerza que me quedaba, tomé el reloj y lo lancé contra la pared con todas mis fuerzas. Se hizo pedazos. Y, en ese mismo instante, todo quedó en silencio. El aire pesado desapareció, la puerta se destrabó con un chasquido, mi celular volvió a la normalidad. Temblaba de pies a cabeza, pero no esperé para entenderlo. Salí de ahí sin mirar atrás. Pasé la noche en casa de un amigo y, al día siguiente, volví solo para recoger lo esencial. Mi apartamento seguía tal cual lo había dejado, pero el rincón donde el reloj cayó estaba vacío. Los fragmentos habían desaparecido. No quise saber qué significaba eso. Me mudé esa misma semana y nunca volví a mirar atrás. Pero hasta hoy, a las 3:47 de la mañana, a veces me despierto sin motivo, con la extraña sensación de que algo sigue observándome. Después de mudarme, intenté seguir con mi vida normalmente. Pero hay cosas que nunca vuelven a ser como antes. Por un tiempo, evité los relojes de pared.
Solo ver uno hacía que mi estómago se revolviera. Me sorprendía revisando la hora en el celular, comparándola con otros relojes, como si esperara volver a ver esos malditos 15 minutos extra. Nunca pasó. Pero algo dentro de mí nunca volvió a estar en paz. Incluso ahora, años después, a veces me despierto en plena madrugada, siempre alrededor de las 3:47. Mi habitación está oscura, mi respiración es pesada, y por un instante, estoy seguro de que alguien está ahí, de pie. No veo nada. No escucho nada. Pero lo siento. Entonces, respiro hondo, me doy la vuelta y obligo a mi cuerpo a dormir. Porque, en el fondo, sé que hay cosas que no deben ser comprendidas. Y, sobre todo, sé que el tiempo nunca se detiene. Nunca fui del tipo que disfruta ir al supermercado. Siempre me pareció un fastidio tener que empujar un carrito enorme, esquivar a la gente parada en medio del pasillo y recordar todo lo que tenía que comprar. Pero aquel martes no tenía opción. Mi refrigerador parecía un desierto y mi única opción era salir del trabajo y pasar por el supermercado antes de ir a casa. El lugar estaba lleno, como siempre. Las luces blancas y frías parpadeaban de vez en cuando en el techo, y el sonido de la caja registradora mezclado con las conversaciones creaba ese típico ruido de fondo. Tomé mi carrito y me dirigí directamente a la sección de lácteos, esperando salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando sentí un tirón en mi camisa. Giré hacia el lado y vi a un niño, no más de 5 años, con los ojos rojos de tanto llorar. Estaba sollozando y apretaba sus manitos, visiblemente asustado. «No puedo encontrar a mi mamá», dijo, con la voz temblorosa. Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor, esperando ver a alguna mujer nerviosa buscando a un hijo perdido. Pero nadie parecía preocupado. El supermercado seguía su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Me agaché para estar a su altura y le pregunté su nombre, tratando de tranquilizarlo. Él dudó por un momento, como si estuviera eligiendo las palabras correctas, y luego susurró, «Gabriel». Tomé su mano y le dije que encontraríamos a su mamá juntos. Lo primero que hice fue llevarlo hasta uno de los empleados, un hombre con un delantal verde que organizaba paquetes de arroz en la estantería. «Este niño ha perdido a su madre», expliqué, esperando que él cogiera un micrófono y anunciara el mensaje por el sistema de sonido. Pero él solo frunció el ceño y movió la cabeza. «Hoy no se ha reportado ninguna niña perdida», dijo, con un tono de voz indiferente. Miré a Gabriel, esperando que dijera algo que nos ayudara, pero él solo apretó mi mano con más fuerza, los ojos bien abiertos como si estuviera esperando lo peor. Mi siguiente idea fue llamar a la policía. Saqué mi celular y comencé a desbloquearlo, pero antes de que pudiera hacer algo, sentí un apretón desesperado en mi brazo. Gabriel me miró directamente y, con voz casi inaudible, susurró, «No me puedes dejar aquí. Él está observándonos». Instintivamente miré a mi alrededor. ¿Quién? ¿Qué? No había nadie sospechoso cerca, solo clientes comunes tomando sus productos y empleados reponiendo estantes. Pero algo en su mirada, en el miedo absoluto de su expresión, me hizo creer que no estaba bromeando. Tragué saliva y bajé un poco la cabeza, como si eso nos fuera a esconder de quienquiera que estuviera observando. ¿Quién está observando, Gabriel?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él solo movió la cabeza rápidamente, como si responder en voz alta fuera peligroso. «Él está aquí», susurró, sus ojos fijos en algún punto detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó. Giré la cabeza lentamente, pero todo lo que vi fueron personas haciendo compras, como si nada raro estuviera pasando. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero no podía simplemente ignorar el miedo en el rostro de ese niño. Tomé su mano y empecé a caminar rápido hacia la salida del supermercado. «Vamos a solucionarlo, está bien», le dije, más para mí misma que para él. Solo quería salir de allí, poner a ese niño a salvo e intentar entender qué estaba pasando. Pero cuando llegamos cerca de la puerta de salida, Gabriel se detuvo de repente. Su pequeño cuerpo temblaba y apretó mi mano con tanta fuerza que dolió. «No. Él está afuera».
Mi respiración se detuvo por un momento. Miré más allá de la puerta automática, hacia el estacionamiento mal iluminado, y juro que, por una fracción de segundo, vi una silueta parada entre los autos. Alguien alto, inmóvil. Y mirando directamente hacia nosotros. Quería creer que solo era un cliente cualquiera, alguien tomando algo del auto o esperando a alguien. Pero no. Había algo raro en esa figura. Estaba demasiado quieto, inmóvil. Y, aunque estaba lejos, sentía como si sus ojos estuvieran clavados en mí y en Gabriel. El niño temblaba a mi lado, sujetando mi mano como si su vida dependiera de eso. Traté de ignorar el pavor que subía por mi pecho y tiré de Gabriel hacia adentro. «Está todo bien, solo necesitamos encontrar a tu mamá», dije, tratando de sonar calmada, pero mi voz salió extraña, temblorosa. Él no respondió. Solo me miraba como si supiera que yo no entendía la gravedad de la situación. Pasé por la caja y me dirigí directamente a la seguridad del supermercado, una mujer con uniforme azul que miraba el celular recostada en el mostrador. «Necesito ayuda, este niño se perdió y hay un hombre afuera, creo que nos está siguiendo», disparé, sin aliento. La mujer levantó la vista lentamente, sin prisa, y soltó un suspiro antes de responder. «Señorita, no hay nadie afuera». «¿Cómo que no?». «Yo lo vi. Estaba entre los autos, parado, mirándonos». Ella frunció el ceño, como si estuviera inventando todo. «Acabo de revisar las cámaras. No había nadie allí». Mi boca se secó. Miré a Gabriel, esperando alguna reacción, pero él solo bajó la cabeza, murmurando algo inaudible. «Miraste bien», insistí, mi voz saliendo más aguda de lo que quería. La seguridad revolvió los ojos y giró la pantalla del monitor hacia mí. «Mira». Mi estómago se hundió. La cámara mostraba exactamente la zona donde había visto la silueta. Pero allí no había nada. Ninguna persona parada entre los autos. Ninguna sombra. Solo el estacionamiento vacío, iluminado por las frías luces del mercado. Me sentí mareada. «Esto no tiene sentido», yo vi a alguien ahí. La seguridad se encogió de hombros, visiblemente aburrida. «Mira, si el niño está perdido, podemos anunciarlo por el sistema de sonido». Antes de que pudiera responder, sentí un tirón en mi camisa. Gabriel me miraba con los ojos muy abiertos, lágrimas cayendo por su rostro. «Él borra las imágenes», susurró. «¿Qué?». Gabriel apretó mi mano con fuerza y movió la cabeza frenéticamente. «Él lo hace. No quiere que nadie lo vea». Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué sabía este niño? ¿Qué estaba pasando aquí? Todo dentro de mí me decía que debía dejar todo y salir, pero no podía simplemente dejar a Gabriel allí. Entonces, ¿qué hacemos? Él miró alrededor, como si tuviera miedo hasta de hablar. Luego, me tiró del brazo y susurró en mi oído. «Tenemos que salir». Pero no por la puerta principal. Gabriel no solo estaba asustado. Estaba aterrorizado. Miré alrededor, tratando de encontrar otra salida que no fuera la principal. La puerta trasera del supermercado, esa que usan los empleados para descargar mercancías, parecía la mejor opción. «Ven conmigo», murmuré, sujetando su mano con fuerza. Caminamos rápido por los pasillos, esquivando estantes llenos y clientes distraídos. La sensación de ser observada era asfixiante, como si en cualquier momento una mano invisible fuera a cerrarse alrededor de mí. Gabriel me seguía sin dudar, pero de vez en cuando echaba miradas rápidas hacia atrás. Cuando finalmente llegamos a la puerta trasera, vi un carrito de limpieza abandonado al lado y un cartel que decía «Solo personal autorizado». Probé el picaporte. Estaba cerrado. «Maldita sea», susurré. Gabriel comenzó a jalar mi camiseta con desesperación. «Él sabe que vamos a intentar salir», gimió, el pánico creciente en su voz. Trataba de encontrar una solución. Fue cuando escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados, viniendo del pasillo detrás de nosotros. Mi sangre se heló. No quería mirar. No podía mirar. Pero luego sentí un cambio en el aire, un peso extraño que hizo que los vellos de mi brazo se erizaran.
Algo estaba allí. Algo que no quería que nos fuéramos. El sonido de los pasos se acercaba, lentos y precisos, como si cada movimiento estuviera calculado para mantenernos allí, atrapados en esa parte del supermercado. Gabriel estaba aferrado a mi cintura, su carita escondida contra mi blusa, como si no quisiera ver lo que se acercaba. Tragando saliva y contra todo mi instinto, giré la cabeza hacia atrás. Al final del pasillo, entre los estantes de productos de limpieza, había una silueta. Alta, delgada, extrañamente distorsionada, como si no perteneciera completamente a ese espacio. Pero lo peor era el rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. Era como si alguien hubiera borrado cualquier rasgo humano, dejando solo una mancha pálida, sin ojos, boca ni nariz. Y, aún así, sabía que me veía. Mi mente gritaba para correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Gabriel comenzó a jalar mi brazo con fuerza. «Tenemos que salir», susurró, con la voz ahogada por el llanto. Fue suficiente para sacarme del trance. Recordé el carrito de limpieza al lado de la puerta. Sin pensarlo 2 veces, lo empujé contra la pared y subí a él, estirando la mano hasta alcanzar el seguro de emergencia de la puerta. Mis dedos temblaban tanto que casi no pude tirarlo. Los pasos detrás de nosotros se hicieron más rápidos, más pesados. El aire se volvió helado, denso, como si algo se estuviera acercando de verdad. Entonces, en un último impulso, tiré del seguro con toda la fuerza que tenía. La puerta se desbloqueó con un fuerte chasquido. Tomé a Gabriel de la mano y salimos disparados hacia afuera. Salimos a un callejón estrecho detrás del supermercado, donde el olor a basura y el sonido distante de la ciudad parecían demasiado reales, como si me hubieran arrancado de una pesadilla. Gabriel aún sostenía mi mano con fuerza, su carita enterrada contra mi brazo. Mis piernas temblaban tanto que casi caí al suelo. Me di vuelta, esperando ver a esa cosa atravesar la puerta detrás de nosotros. Pero no pasó nada. El pasillo del supermercado estaba vacío. Ningún sonido. Ninguna presencia. Solo la puerta oscilando levemente, como si nunca hubiera sido abierta. Miré a Gabriel, esperando alguna explicación. Él parecía agotado, los ojos llenos de lágrimas silenciosas. «No puedes salir de aquí», murmuró, finalmente soltándome. «Pero me dejaría atrapado allí para siempre». ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién era él? Antes de que pudiera preguntar, Gabriel se alejó de mí, caminando lentamente fuera del callejón. «Necesito ir a casa», dijo, sin mirarme. «Gracias». Y luego, antes de que pudiera seguirlo, simplemente desapareció entre la multitud. Me quedé parada allí por minutos, tratando de procesar todo. Cuando finalmente regresé a casa, la sensación de estar siendo observada me acompañó toda la noche. Al día siguiente, volví al supermercado, intentando encontrar alguna pista sobre lo que sucedió. Pregunté a los empleados sobre Gabriel, describí al niño. Pero nadie sabía nada. Ni los guardias, ni los clientes, nadie recordaba haber visto a un niño solo esa noche. Lo peor, cuando revisé las cámaras de seguridad de esa área específica, tampoco estaba allí. Trabajar con café siempre ha sido mi sueño. Desde pequeña, amaba el olor del café recién molido, el suave sonido del vapor de la máquina de espresso y el ritmo tranquilo de una cafetería por la mañana. Cuando finalmente logré abrir la mía, una pequeña tienda en una esquina de una calle concurrida de la ciudad, sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Era un espacio acogedor, con estanterías de madera, luces cálidas y un aroma constante a canela y vainilla. Abría las puertas a las 7 de la mañana y permanecía hasta el inicio de la noche, sirviendo a clientes apurados rumbo al trabajo, estudiantes sumidos en sus libros y señores solitarios que disfrutaban de una conversación. Conocía a muchos por su nombre, recordaba los pedidos antes de que los hicieran y siempre veía los mismos rostros día tras día. Mi rutina era cómoda, predecible. Al menos, hasta que él apareció. Entró por primera vez un martes cualquiera, pidiendo un café negro sin azúcar. Nada fuera de lo común. Lo serví, pagó en efectivo,
tomó el cambio y se sentó en la mesa del rincón, cerca de la ventana. Al día siguiente, hizo exactamente lo mismo. Y al otro día. Siempre solo, siempre a la misma hora, siempre eligiendo la misma mesa. Al principio, lo encontré normal. Muchos clientes tienen hábitos fijos, prefieren sentarse en el mismo lugar, pedir siempre lo mismo. Pero con el tiempo, empecé a notar algo inquietante: él nunca bebía el café. Lo observaba de reojo mientras limpiaba el mostrador o atendía a otros clientes, y él simplemente se quedaba allí, inmóvil, con los dedos levemente entrelazados sobre la mesa, mirando al frente. O mejor dicho, mirándome a mí. Al principio traté de ignorarlo. Algunas personas son extrañas, pero no necesariamente peligrosas. Tal vez era tímido, tal vez solo le gustaba estar allí, observando el movimiento. Pero a medida que pasaban los días, la sensación incómoda aumentaba. Él no solo me miraba, él me seguía con la mirada. Si yo me acercaba al cajero, sus ojos lo seguían. Si servía a otro cliente, sentía su mirada quemándome en la espalda. Incluso cuando fingía no darme cuenta, lo sentía allí, como una sombra silenciosa. Y no era una simple curiosidad. Había algo meticuloso, intenso, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Empecé a hacer pruebas. Me tardaba más en anotar los pedidos, me quedaba de espaldas por más tiempo, me aseguraba de mirar a mi alrededor para ver si él desviaba la mirada. Pero nunca lo hacía. Entonces empecé a sentirme realmente incómoda. Había algo raro en ese hombre, y no era solo una impresión. Decidí fijarme en los detalles. Siempre usaba la misma ropa, un abrigo oscuro y pantalones de vestir, como alguien que trabaja en una oficina, pero sin la elegancia de un ejecutivo. Sus manos eran largas y pálidas, y sus ojos estaban hundidos, como si no durmiera bien. Pero lo que más me incomodaba era su sonrisa, o mejor dicho, la ausencia de ella. Nunca sonreía, nunca mostraba ninguna emoción. Solo se sentaba, pedía el café, no lo tocaba y permanecía allí. Hasta que un día, cuando cerré la tienda y salí para irme, él estaba parado frente a mi coche, esperando. Y sonriendo. El estacionamiento estaba al fondo de la cafetería, un pequeño espacio que rara vez tenía movimiento a esa hora. La calle estaba vacía y la única luz provenía de la farola parpadeante junto a mi coche. Él estaba allí, parado frente al capó, con las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro, y esa sonrisa. No era una sonrisa común, amigable o educada. Era una sonrisa calculada, como si supiera algo que yo no sabía. Me quedé congelada por un instante, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No dijo nada. No se movió. Solo se quedó allí, mirándome, la sonrisa lenta e inmóvil. Quería preguntar algo, gritar, hacer cualquier cosa, pero mis piernas se bloquearon. Un instinto primitivo dentro de mí me decía que no reaccionara, como si fuera un animal acorralado por un depredador. Mi mano temblaba mientras desbloqueaba el coche. Él dio un paso a un lado, abriendo camino como si me estuviera dando permiso para entrar. No esperé. Salté dentro, cerré las puertas con fuerza y encendí el motor rápidamente. Mis manos estaban sudorosas y sentía el corazón golpeando mis costillas. Miré por el retrovisor, esperando que él hubiera desaparecido, pero todavía estaba allí. Parado. Mirando. Sonriendo. Apreté el acelerador y salí de allí sin mirar atrás. El camino a casa nunca me pareció tan largo. Cada sombra en la calle parecía moverse, cada faro de coche me hacía contener la respiración. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta con llave, cerré todas las cortinas e intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando. Pero entonces mi celular vibró. Tomé el celular con las manos aún temblorosas y vi que era un mensaje en Instagram de una cuenta sin foto, sin nombre, sin seguidores. Solo un usuario vacío. El texto era corto, pero el impacto fue inmediato: me gusta verte trabajar. Era él. Tenía que ser él. Cada célula de mi cuerpo gritaba para borrar el mensaje, bloquear la cuenta, tirar el celular contra la pared. Pero me quedé allí,
mirando esas palabras, sintiendo el miedo esparcirse como veneno en mis venas. ¿Cómo sabía él mi Instagram? Nunca lo vi mirando el celular. Nunca me preguntó nada personal. Nunca intentamos hablar. Entonces, ¿cómo? Hice lo que cualquier persona aterrorizada haría, lo que él cuenta. Pero eso no fue suficiente para calmarme. Pasé la noche en vela, cada sonido en la casa parecía amplificado, cada crujido me hacía contener la respiración. ¿Será que él sabía dónde vivía? ¿Será que estaba afuera, observándome? A las 5 de la mañana, tomé valor y salí a trabajar. El trayecto fue un borrón. Mis ojos recorrían los alrededores cada segundo, esperando ver esa silueta familiar. Cuando estacioné frente a la cafetería, mi corazón casi salió de mi pecho. Estaba allí, al otro lado de la calle, apoyado en un poste. Esta vez no sonreía. Solo miraba. Y supe, en ese momento, que eso no se detendría pronto. Respiré hondo e intenté fingir que no lo vi. Entré a la cafetería lo más rápido que pude y cerré la puerta con fuerza, trancándola antes de encender las luces. Un nudo se formó en mi garganta. No podía simplemente dejar de trabajar. Tenía cuentas que pagar, clientes que dependían de mí. Pero, ¿cómo podía seguir sabiendo que él estaba allí, siempre allí, observándome? Encendí la máquina de café con los dedos temblorosos y traté de concentrarme en la rutina. Fue solo cuando la primera cliente del día entró que me sentí un poco más segura. Con gente alrededor, él no haría nada, ¿verdad? Pero subestimé lo determinado que estaba. Durante toda la mañana, él permaneció en el mismo lugar de siempre, sin tocar el café, sin desviar la mirada. Solo que esta vez hizo algo diferente. Cuando llevé un pedido a una mesa, noté algo doblado al lado de su taza. Un billete. Mi corazón se disparó, pero seguí atendiendo a los clientes antes de cogerlo. Cuando finalmente tuve valor, abrí el papel con los dedos rígidos. En él, solo había una frase, con una caligrafía limpia e inclinada: no sirve bloquearme. Mi sangre se heló. Dejé el billete como si me hubiera quemado. Lo miré, pero él no reaccionó. Solo permaneció allí. Y supe que eso no era un juego. Me alejé sin mirar atrás y subí al coche lo más rápido que pude. Mis manos estaban tan temblorosas que necesité 3 intentos para meter la llave en la ignición. Encendí el motor y, antes de acelerar, miré por el retrovisor. Él seguía allí, parado frente al coche, sonriendo. Pero ahora, sus labios se movían como si estuviera murmurando algo para sí mismo. No esperé para descubrir qué era. Salí disparada de allí, sintiendo el sudor correr por mi nuca, el pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares. Todo mi cuerpo estaba en alerta, como si en cualquier momento él fuera a aparecer en el asiento trasero. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas, bajé todas las cortinas y me senté en el suelo de la sala, tratando de calmar mi corazón, que parecía querer salirse del pecho. Todavía sentía esa mirada sobre mí, incluso estando sola. Esa noche, mi celular vibró sobre la mesa de noche. Tomé el teléfono con la punta de los dedos, como si estuviera a punto de explotar. La notificación era de Instagram. Una cuenta sin foto, sin seguidores, sin nada. Solo un mensaje. Me gusta verte trabajar. El aire desapareció de mis pulmones. Mis manos se congelaron. El celular resbaló de mi mano y cayó sobre el colchón, pero no podía dejar de mirar la pantalla. Él sabía quién era. Sabía dónde trabajaba. Y, lo peor de todo, sabía cómo encontrarme. Mi nombre es Andrés, tengo 29 años y vivo solo en un apartamento pequeño, pero cómodo, en una zona tranquila de la ciudad. Trabajo como diseñador gráfico y mi rutina es bastante predecible. Me levanto temprano, tomo café mientras reviso mis correos, trabajo hasta la tarde y, por la noche, suelo ver alguna serie antes de dormir. Soy una persona reservada, nunca me han gustado mucho las redes sociales, y mi círculo de amigos es pequeño, lo que hace aún más extraño lo que me ocurrió hace unas semanas. Hasta el día de hoy, no logro entenderlo completamente,
y debo admitir que aún miro el celular con cierto temor. Todo comenzó un martes por la noche, cuando recibí un mensaje de un número desconocido en WhatsApp. ¿Cómo vas? Hace tiempo que no hablamos. Pensé que era un error, así que respondí educadamente: hola, creo que te has equivocado, no tengo este número guardado, ¿quién eres? La respuesta llegó casi al instante: Andrés, no bromees, ¿de verdad no me recuerdas? Estuve unos segundos mirando la pantalla, tratando de hacer memoria. El nombre no aparecía, solo un número con la misma clave de área de mi ciudad. Pensé que podría ser algún conocido lejano, tal vez alguien de la secundaria o un compañero de trabajo de hace años, pero algo me parecía raro. La foto de perfil era genérica, un cielo nublado, sin rostro ni ninguna indicación de quién podría ser. Disculpa, pero creo que te estás confundiendo. No recuerdo, respondí. Fue entonces cuando la conversación empezó a tomar un giro extraño. La persona comenzó a compartir detalles de mi vida que me helaron. Sabía dónde trabajaba, mi horario de trabajo, mencionó el café al que siempre iba después del almuerzo e incluso el nombre de mi gato, algo que pocas personas sabían. ¿Cómo sabía tanto sobre mí esta persona? Repasé mentalmente todas las posibilidades. ¿Alguien del trabajo bromeando conmigo? ¿Un conocido que cambió de número? Pero nada tenía sentido. Decidí preguntar directamente: ¿cómo sabes todo esto sobre mí? La respuesta llegó en segundos: porque somos amigos. Puede que no me recuerdes, pero yo recuerdo todo. Eso me dio un escalofrío. ¿Amigos? ¿Quién habla así? El malestar se convirtió en una inquietud real. Intenté mantener la calma y simplemente cerrar la conversación. Creo que te estás confundiendo, lo siento. Tengo que irme ahora. Esperé una respuesta, pero nada. Silencio total. Respiré aliviado y bloqueé el número. Pensé que había solucionado la situación, pero estaba equivocado. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, mi celular vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Mi mano tembló al desbloquear la pantalla. Era la misma foto de perfil, ese cielo nublado. Y el mensaje era corto, pero me heló: ¿por qué me bloqueaste? Dejé el celular inmediatamente, como si me hubieran dado una descarga. Alguien me estaba observando. Miré alrededor, fui hasta la ventana, revisé la calle. No había nada raro. Mi apartamento está en el 4º piso, nadie tendría una vista clara desde fuera. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Esto no era una broma. Si fuera alguien que conociera, ya se habría identificado. Pero no. Esta persona estaba jugando conmigo. ¿Quién podría ser? ¿Cómo sabía tanto sobre mí? Tomé el celular y fui directo a la configuración de WhatsApp, tratando de descubrir alguna pista en el perfil de ese número desconocido. Ninguna información. Sin nombre, sin estado, sin nada. Solo esa foto de perfil inexpresiva, el cielo nublado. Quería responder, preguntar quién era, pero algo dentro de mí gritaba que no le diera más espacio a eso. Así que hice lo que me pareció más lógico: lo bloqueé nuevamente. Pasé el día tratando de ignorar lo sucedido, convenciéndome de que solo era una coincidencia, tal vez una broma rara o una estafa mal pensada. Pero, en el fondo, sentía que no era tan simple. Esa noche, mi ansiedad estaba por las nubes. Me acosté en la cama, pero no podía dormir. Cada ruido en el apartamento me hacía voltear, atento, sintiendo una presencia invisible a mi alrededor. Fue entonces cuando mi celular vibró de nuevo. Me congelé. Tomé el aparato con manos temblorosas y, antes de desbloquear la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Otro número desconocido. La misma foto de perfil. La misma maldita foto. Y el mensaje. ¿Crees que esto va a servir de algo? Mi cuerpo entero se erizó. Esto no era una coincidencia. Esto no era una broma. Quienquiera que fuera, no iba a parar. La habitación, antes familiar, parecía pequeña, asfixiante. Sentía un frío subir por mi espalda, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome.
Me levanté de un salto y encendí todas las luces del apartamento. Miré por la ventana, revisé la cerradura de la puerta 2 veces, traté de convencerme de que estaba seguro. Pero no lo estaba. Tomé el celular con la intención de ignorarlo, pero algo dentro de mí me obligó a responder. ¿Qué quieres? Escribí con los dedos temblando. La respuesta llegó al instante: solo quiero hablar. Pero sigues ignorándome. Mi estómago se revolvió. ¿Quién, en su sano juicio, enviaría eso después de ser bloqueado 3 veces? No sabía qué hacer. Llamar a la policía parecía exagerado. No había amenazas directas, solo mensajes perturbadores. Entonces tomé la única decisión que me pareció sensata: eliminé WhatsApp. Borré todo. Pensé que eso pondría fin al tormento, pero estaba equivocado. 1 hora después, mi teléfono sonó. Número desconocido. Mi corazón casi se detuvo. Dejé que sonara hasta que fue a la contestadora. Poco después, apareció una nueva notificación. Un correo electrónico. Asunto: eso no es educado, Andrés. Mis ojos se abrieron de par en par. Quienquiera que fuera, ya no necesitaba WhatsApp para encontrarme. Sentí un nudo en el pecho, como si algo pesado hubiera sido colocado sobre mí. A esta altura, ya no era solo una molestia, era puro terror. Quienquiera que fuera, tenía mi número, mi correo, sabía dónde trabajaba, mi rutina. Me forcé a pensar racionalmente. Si fuera alguien cercano, ¿por qué esconderse así? Si fuera una estafa, ¿cuál sería el objetivo? No pidieron dinero, no intentaron engañarme. Solo me rodeaban, me presionaban, dejándome sin salida. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua e intenté calmarme. Pero cuando volví a la sala, vi una nueva notificación en la pantalla del celular. Otro mensaje. Solo que, esta vez, no era un número desconocido. Era de mi propio número. Las palabras eran simples, directas. No puedes esconderte de mí. Mis dedos se quedaron entumecidos. Esto no tenía sentido. ¿Cómo alguien podría enviarme un mensaje desde mi propio número? ¿Era algún tipo de error? ¿Un hackeo? Mi primer instinto fue apagar el celular. Presioné el botón y la pantalla se apagó, pero en ese silencio absoluto del apartamento, aún sentía que no estaba solo. Algo estaba mal, muy mal. La idea de salir de allí empezó a tener sentido. Tomé mis llaves y fui hacia la puerta, pero antes de desbloquearla, mi celular vibró una vez más, aunque estaba apagado. El celular estaba apagado, pero seguía vibrando en mi mano. Era imposible. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, como si mi cuerpo supiera que algo mucho peor estaba por suceder. Sin pensarlo 2 veces, destragué la puerta y salí. El pasillo del edificio estaba silencioso, las luces frías iluminando el suelo de azulejos. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba salir de ese apartamento. Bajé las escaleras a toda prisa, pasé junto al portero sin decir nada y fui directo a mi coche. Pero cuando abrí la puerta del vehículo y me senté, apareció una nueva notificación en la pantalla del panel. Un nuevo correo electrónico. Solo 2 palabras: te encontré. Después de esa noche, simplemente no volví a casa. Pasé los días siguientes durmiendo en el sofá de un amigo y, en el primer momento que pude, me mudé de apartamento, cambié de número, incluso de correo electrónico. No le conté a casi nadie lo que pasó. ¿Quién lo iba a creer? Era como si alguien, o algo, me estuviera persiguiendo de una forma imposible, jugando conmigo, demostrando que no había forma de escapar. El tiempo pasó y nunca más recibí un mensaje. Pero, hasta el día de hoy, cada vez que mi celular vibra, mi corazón se acelera. Y cuando veo un cielo nublado, siento ese escalofrío en la espalda. Como si, en cualquier momento, ese número desconocido fuera a aparecer de nuevo. Siempre fui de esas que acumulan ropa sin darse cuenta. Compraba cosas por impulso, recibía regalos que nunca usaba y, cuando me daba cuenta, mi armario parecía un depósito. Fue así como empecé a vender prendas en Facebook Marketplace. Nada del otro mundo,
solo una manera de hacer algo de dinero extra y liberar espacio en el armario. Esto ocurrió a principios del año pasado, cuando aún vivía sola en un apartamento pequeño, en un edificio antiguo, de esos que tienen un ascensor ruidoso y pasillos siempre algo oscuros. En ese entonces trabajaba desde casa, así que siempre podía responder rápidamente a los mensajes de los compradores. Hasta que un día, a media tarde, recibí un mensaje de una mujer interesada en varias prendas que había listado. Ella parecía muy emocionada y fue directo al grano, preguntó sobre tallas, precios e incluso si haría un descuento si se llevaba todo. El tipo de cliente perfecto. Pero después de algunos intercambios de mensajes, la conversación empezó a tomar un giro extraño. Preguntó si tenía familia, si vivía sola y si tenía un horario fijo en casa. Me pareció una curiosidad algo exagerada, pero supuse que sería una señora mayor, de esas que les gusta conversar. Respondí educadamente, tratando de desviar las preguntas más personales. Al final, acordamos que ella vendría a recoger la ropa al día siguiente por la noche. Me pareció algo tarde, pero como parecía realmente interesada, acepté. La noche llegó y me quedé esperando a esa mujer. Había acordado bajar hasta la portería cuando ella me avisara que había llegado, pero el mensaje nunca llegó. Esperé un rato, revisé el celular varias veces, hasta que me di por vencida y me fui a dormir. Tal vez se había echado atrás, pensé. Al día siguiente, me desperté temprano, seguí mi rutina como siempre y hasta olvidé la venta frustrada. Pero cuando fui a bajar a buscar algo en el coche, antes de abrir la puerta del ascensor, algo me incomodaba, pero no sabía qué. Cuando llegué al estacionamiento del edificio, entendí la razón. Justo al lado de mi coche, había una bolsa de plástico, de esas de tienda barata, medio transparente. Dentro de ella, reconocí de inmediato la ropa que había separado para vender. Mis prendas. Pero estaban diferentes. La mayoría de las piezas tenía manchas de un rojo oscuro, algunas aún estaban húmedas. Sangre. El olor metálico me golpeó antes de que pudiera reaccionar. Me quedé paralizada, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Miré alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío. ¿Quién había dejado eso ahí? Y, lo más importante, ¿por qué? Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor, esperando ver a alguien escondido detrás de un coche o observando desde las sombras. Pero el estacionamiento estaba completamente vacío, solo los ecos de mis propios pasos me acompañaban. El edificio era pequeño y conocía a la mayoría de los vecinos, pero en ese momento, la sensación era que estaba sola en el mundo. Tomé el celular con las manos temblorosas y pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Alguien dejó una bolsa con ropa manchada de sangre al lado de mi coche? ¿Y si era una broma? ¿Y si alguien estaba tomándome el pelo? Por más absurda que fuera la situación, no quería ser la persona que arma un escándalo sin razón. Con asco y miedo, me acerqué a la bolsa y empujé una de las prendas con la punta del pie. Era un vestido azul claro, que antes era uno de mis favoritos, pero ahora estaba arruinado. La sangre parecía haber sido frotada sobre la tela, como si alguien hubiera limpiado las manos sucias en él. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Algún aviso? ¿Una amenaza? Me agaché, intentando ver si había algo más dentro de la bolsa además de la ropa, y fue entonces cuando noté un pedazo de papel doblado entre las prendas. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé el papel con cuidado y lo desdoblé. Solo había una frase escrita, con una caligrafía fina y algo temblorosa: no debiste contarme todo. ¿Qué quería decir eso? ¿Quién había escrito esa frase? Mi mente volvió inmediatamente a la conversación con la mujer la noche anterior. ¿Tienes familia? ¿Vives sola? ¿Tienes un horario fijo en casa? Cada pregunta que respondía ahora parecía un error monumental. Alguien había tomado esa información y había hecho algo con ella. ¿Pero qué? Respiré profundo, tratando de organizar mis pensamientos, pero mi cabeza daba vueltas. De repente, cada sombra del estacionamiento parecía esconder a alguien, cada ruido resonando allí parecía un paso acercándose. No quería quedarme allí ni un segundo más.
Tomé la bolsa con las puntas de los dedos y la tiré directamente en el maletero de mi coche. Mis manos estaban heladas, mi respiración era agitada. Subí de vuelta al apartamento lo más rápido que pude, sintiendo mi corazón latir con fuerza con cada escalón. Cerré la puerta con llave, revisé todas las ventanas y, sin saber muy bien por qué, también cerré con llave la puerta de mi habitación. Me senté en la cama, con las piernas temblorosas, todavía sosteniendo el billete. No debiste contarme todo. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería de mí? Y, lo más importante, ¿estaba cerca? No pude dormir esa noche. Me quedé acostada en la cama, escuchando cada pequeño ruido del apartamento, del pasillo, de la calle. El sonido de la nevera encendiéndose me hacía saltar, el viento golpeando la ventana sonaba como si alguien intentara entrar. El mensaje en el billete no salía de mi cabeza. ¿Y si esa persona me estaba vigilando ahora? ¿Y si sabía dónde vivía desde el principio? Cada detalle que di en la conversación podría haber sido una invitación abierta para que alguien me encontrara. Me maldije por haber sido tan ingenua. En algún momento, entre la ansiedad y el miedo, decidí que no podía quedarme allí sin hacer nada. Tomé mi celular y fui directo al chat del Marketplace. El perfil de la mujer seguía ahí. Foto genérica, nombre común. Hice clic para ver su perfil y sentí el estómago revuelto. La cuenta ya no existía más. Perfil eliminado. Mi corazón dio un salto. Quienquiera que fuera, no quería ser encontrada. Volví a los mensajes y releí la conversación varias veces, buscando alguna pista, cualquier detalle que hubiera ignorado antes. Pero todo era vago, genérico. Ninguna ubicación, ningún trazo personal. Lo único que quedaba eran esas preguntas extrañas y la sensación de que nunca debía haber respondido. Sabía que tenía que deshacerme de esa bolsa. Ya no quería esas ropas, no quería nada que me conectara con eso. A la mañana siguiente, conduje hasta un terreno baldío lejos de mi edificio y tiré todo ahí, incluyendo el billete. Me quedé mirando durante algunos segundos, esperando que surgiera alguna respuesta, pero solo era una bolsa sucia en medio del campo. Un problema que no entendía, pero que ya no quería cargar conmigo. Volví al coche y me fui sin mirar atrás, tratando de convencerme a mí misma de que eso cerraba la historia. Pero no cerró. Pasé semanas sintiendo que me observaban, apartando la mirada de los extraños en la calle, revisando puertas y ventanas varias veces antes de dormir. Nunca volví a vender nada en línea. Nunca volví a atender a alguien sin antes investigar a fondo quién era. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche, quién era esa persona o de dónde vino esa sangre. Pero una cosa sé, quienquiera que estuviera al otro lado de esa conversación, sabía más sobre mí de lo que debía. Y tal vez, solo tal vez, todavía está por ahí.